El texto y volvieron y leyeron o investigaron un poco más. ¿Recuerdan algo de lo que era el querigma? El anuncio de la buena nueva de Jesucristo. Y decíamos que eso es todo, que Jesucristo vino para que tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia, y que eso en esencia es lo que necesitamos transmitir a toda la comunidad, a todos los hermanos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los diferentes escenarios por los que pasábamos y hablábamos de las diferentes características? Hablábamos de Jesús, la muerte, la resurrección, la glorificación. ¿Recuerdan que abarcamos diferentes temas? Es bien importante para el tema que hoy vamos a tocar que tengamos presente el contenido del mensaje querigmático, ese mensaje el cual por gracia de Dios hemos sido enviados a anunciar a todos. ¿A quién? A todos, a toda la creación. El tema que hoy vamos a tocar es obviamente continuidad del capítulo anterior, del tercer capítulo, pero al leerlo y al estudiarlo, casi que yo lo pudiera resumir que ni siquiera es la continuidad, sino que es el resumen, la tarea que tenemos que hacer con el anuncio. Tenemos el anuncio, ya sabemos que es el querigma, y ahora. Entonces, el cuarto tema que vamos a tocar hoy es Gran Comisión, la Gran Omisión, así lo llama Pepe Prado, y le vamos a pedir al Señor que la palabra que hoy vamos a regar dé fruto abundante en nuestra vida, que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, para que acojamos este mensaje y para que la labor, la misión que Él nos encomendó, podamos nosotros ponerla hoy de cara a lo que estamos haciendo y la forma en cómo Él nos pide que lo hagamos. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos hace falta? Y al identificar qué nos hace falta, que Él nos llene con la sabiduría del Espíritu Santo para poder cumplir con esa comisión, con esa misión, y deje de ser en nosotros la omisión que se vive actualmente en el mundo. Hay una parábola que es incluso una de las parábolas más corticas que hay en el Evangelio, que es la titulada la de los dos hermanos, que está en Mateo 21 del 28 al 30, donde dice: Jesús agregó, pero díganme a su parecer, un hombre tenía dos hijos, se acercó a uno de ellos y le dijo que fuera a trabajar a la viña. Este le dijo que sí, pero le dijo que no, se arrepintió y fue. Pero el segundo le dijo que iba a ir y no fue. ¿Okay? Es bien importante la forma en cómo empieza Jesús. ¿Qué les parece? Es lo que pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Una situación que se presenta a diario. Muchas veces nos llaman, nos piden un favor y decimos no, pero al final aceptamos y lo hacemos. Y otras veces, por el contrario, decimos, claro, cuenta conmigo hasta el fin del mundo, pero pues no lo hacemos. Y con esto queremos empezar la reflexión del día de hoy, porque a trabajar en la viña del Señor ha sido llamado usted y yo. Y todos los cristianos hemos sido llamados a trabajar en la viña del Señor. Unos hemos dicho que sí, pero no hemos ido. O vamos por ratitos, como toreros, por temporadas. Otros han dicho sí y han ido, y otros han dicho no. Pero recuerde cada uno de ustedes cuando inició, cuando se encontró con el Señor y recibió ese llamado, ¿cuánto lo pensó para decir sí? Uno lo dijeron de una, sí, listo, de una, empecemos, ya, aquí estoy, listo. Pero otros
nos tomamos un tiempo más para pensar, para entender qué era lo que estaba pasando, y algunos incluso pudimos decir no, pero el día y la hora, ahí estuvimos, ¿cierto? Eso es lo que nos ha pasado a todos, algunos una experiencia y algunos otra experiencia. Hoy vamos a trabajar sobre 5 aspectos que debemos entender para poder recuperar el valor y la riqueza del querigma y superar las causas por las cuales no evangelizamos. Hay una premisa que es muy importante. Nuestro envío, nuestra misión es evangelizar. Acá yo sé que si me pusiera a preguntarle a cada uno de ustedes, acá hay personas con 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años trabajando en la viña del Señor, ¿cierto? Pero a pesar de que en ocasiones hacemos mucho trabajo y ponemos mucho y hacemos mucha fuerza, realmente no siempre logramos el fruto esperado. Muchas veces no se cumple con la misión de evangelizar. Entonces vamos a abordar el tema entendiendo los 5 aspectos que debemos entender con respecto al envío a evangelizar, como 5 premisas importantes. Como se los dije la vez pasada, acá no vamos a hablar nada diferente a lo que ustedes ya saben. No vamos a tocar un tema física espacial, no vamos a tocar temas diferentes, son cosas que ustedes ya saben, que todos sabemos, y lo mejor, que podemos recordar experiencias que hemos tenido en el proceso de nuestra evangelización y de la labor de evangelización que estamos haciendo. Pero pues Pepe lo quiere tocar muy a punto, precisamente para que lo reflexionemos en el caminar, hagamos un alto, miremos cómo estamos, entendamos por qué están pasando las cosas y podamos continuar. La primera premisa para empezar a evangelizar es entender que nosotros lo que hacemos es proclamar la buena nueva de Jesucristo. ¿Qué es evangelizar? Proclamarla. No es más. No hay que empezar que la teología, que es que por acá, que es que el antiguo, que empecemos por ese, que empecemos por aquel. Todo eso pues es fundamental, pero realmente ¿qué es evangelizar? ¿A quién anunciamos nosotros? A Jesucristo, ya, a la persona de Jesús. Y por eso hablábamos en la sesión anterior, y quise empezar con una pequeña introducción, la importancia, si yo voy a evangelizar y evangelizar es anunciar la buena nueva de Jesucristo, decíamos que teníamos que diferenciar la línea delgada que hay entre el catecismo y el querigma. ¿Recuerdan que hablamos de eso un poco? ¿Sí? Ok. Entonces, la primera premisa que nosotros debemos de entender cuando vamos a hacer la labor de evangelización es que nuestra misión no es catequizar. La iglesia requiere de grandes catequistas para hacer que cada uno de nosotros crezcamos en la fe y crezcamos en un conocimiento de la fe y en un conocimiento de nuestra iglesia. Pero evangelizar no es catequizar. Y nosotros en ocasiones caemos en como la línea es tan delgada, caemos en la tentación de convertirnos en catequistas y dejamos de lado la labor que tenemos que hacer de evangelización, que es anunciar la buena nueva de Jesucristo. Esa es la primera de los 5 aspectos que debemos de nosotros tener en cuenta, y cada uno debemos de pensar: catequizo o evangelismo, catequizo o evangelismo. La segunda, tenemos el primer mandamiento. ¿Quién no recuerda el primer mandamiento? Pues el primer mandamiento dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Eso dice el primer mandamiento. El nuevo mandamiento
¿Qué nos dijo Jesús? Les doy un mandamiento nuevo. ¿Qué cuál es? Todo es primer mandamiento, lo tuvimos desde el Antiguo Testamento, son los mandamientos dados por Dios, ¿cierto? Jesús vino y dice: yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a que tome ¿qué? ¿Ok? Y nos da un mandamiento nuevo, que se amen los unos a otros como yo ¿qué? Los he amado. Pero después Jesús muere, Dios Padre lo resucita y Él nos da el gran mandamiento, nos da otro mandamiento antes de irse al cielo. Y recordemos cuando Jesús está reunido con sus apóstoles, ya dándole las últimas recomendaciones: vea, apórtense juiciosos, acuérdense de hacer tales cosas. ¿Qué les dice? Se me ha dado todo el poder, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Y luego, ¿qué les dice? Está en Marcos y está en Mateo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación y hagan discípulos míos. ¿A quién? A todas las criaturas. Tenemos un primer mandamiento, un mandamiento nuevo, que al final Jesús lo resume: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo no amar a Dios sin anunciarlo? ¿Cómo no amar a Dios sin hablar de su grandeza, de su misericordia? ¿Y cómo amar al hermano sin no presentarle a Jesús? Amar al prójimo. Ámense los unos a los otros. En la evangelización debemos de no perder ese amor. Alguna vez escuchaba una reflexión de una hermana, una monja en mi colegio, donde yo estudié hace muchos años, y ella decía que en muchas ocasiones conocemos a Dios, tenemos ese encuentro personal con Jesús, pero nos queremos apropiar de Él y no compartirlo, sino con los que me caen bien, con los que se portan a mi juicio bien, con los que yo creería que al Señor les gustaría. Y no es así. Jesús nos da un mandato, no es una lección, es un mandato. ¿Qué nos dice? Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva del Evangelio y hagan discípulos míos a todas las criaturas. La evangelización no es para unos sí y para otros no, es para todos. La buena nueva de Jesucristo es para todos nosotros, para todas las personas que están afuera. ¿Cuántos hermanos les cambiara la vida si conocieran a Jesucristo? ¿Cuántos hermanos serían levantados de sus tumbas? Sus huesos se levantarían, los huesos secos cobrarían vida si conocieran un cuarto, si tuvieran una experiencia, un cuarto de lo que nosotros tenemos con el Señor. ¿De dónde nos levantó el Señor a cada uno de nosotros? ¿De dónde nos sacó a cada uno? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin el Señor? Pues eso mismo es lo que nosotros no podemos perder de vista. Es lo mismo que nosotros debemos hacer en la evangelización. Evangelizar no es optativo, es imperativo. Yo voy a mirar a ver si de pronto, no es si usted quiere, vamos a mirar por qué. No es optativo, es imperativo, es un mandato. ¿De quién? De Jesús. No es que se lo inventaron, no es que a usted en el grupo de oración le dijeron: bueno, ahorita a usted le tocó. No, es un mandamiento y es un mandato directamente de Jesús. Si no evangelizo, no somos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué no somos cristianos si no evangelizamos? Porque nosotros, al ser cristianos, ¿a quién anunciamos? ¿A Cristo? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos restauró? Si nos llamamos cristianos, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es anunciar ¿a quién?
al que ha restaurado nuestra vida, al que nosotros seguimos, al que es nuestro maestro. Usted y yo no somos cristianos por nada diferente a que seguimos a Cristo. Nosotros no seguimos a nadie más. ¿A quién seguimos nosotros como cristianos? A Cristo. Entonces, si nosotros no evangelizamos, pues ¿qué tiene que ver con el cristianismo? Usted se pone yo me pongo una camiseta de Colombia cuando juega el partido. ¿Pues por qué? Pues porque yo soy de Colombia, ¿cierto? Usted se pone lleva en la billetera la foto de la esposa. ¿Pues por qué? Pues porque es su esposo, o sea, es suya. Si nosotros somos cristianos, ¿de quién vamos a hablar? De Cristo. ¿Y a quién vamos a reflejar nosotros? ¿Ya? Si no evangelizamos, no somos católicos. ¿Por qué? Una de las características de la iglesia, ¿por qué se llama católica? Porque es universal, porque es para todos, porque nosotros estamos enviados a todos, no a unos sí y a otros no. Si no evangelizamos, no somos discípulos. Nosotros somos discípulos porque ¿a quién seguimos? Al maestro. ¿De quién aprendemos? Del maestro, que hoy continúa formando, preparando, restaurando, haciendo nuevas cada una de nuestras vidas. El Señor nos buscó. Acuérdese usted dónde estaba antes de empezar su proceso de evangelización y se encuentra con el Señor. El Señor salió a su encuentro en diferentes situaciones, en determinados momentos. Lo buscó, lo encontró, lo sanó, lo empezó a restaurar, lo empezó a formar, a preparar, a purificar. ¿Y después qué hizo? ¿Dónde estamos nosotros acá? Sentados, porque Él ¿qué hizo con nosotros? Nos envió. ¿Y nos envió a qué? A evangelizar. Él nos ha venido preparando. Cada una de las experiencias que han pasado en nuestra vida no son por qué, sino para qué. Y hoy yo sé que ustedes como yo pensamos en cosas y decimos, ya entendí para qué. ¿Para qué me hiciste pasar por eso? Pero bueno, ya entendí para qué. Discípulos, damos testimonio de Él. Entonces no es, si queremos, no es optativo, es imperativo. Si somos cristianos, si somos católicos y si nos consideramos discípulos del Señor. Cristianos, católicos y discípulos, hemos sido todos convidados a trabajar en la viña del Señor. Nuestra verdadera respuesta no es lo que nosotros digamos, sino lo que nosotros hagamos. La parábola de los dos hermanos. Sí, yo voy, pero no fue. No voy, pero fue. Y asimismo nos pasa a nosotros como pueblo de Dios. Asimismo nos pasa a nosotros en la labor de la evangelización. El Señor ha convocado y ha llamado a todos y ha enviado a todos y les ha dicho a todos que trabajen en su viña. ¿Quiénes son los llamados a trabajar en la viña del Señor? Todos estamos llamados a trabajar. Todos los cristianos, católicos, discípulos del Señor, después del bautismo, nosotros estamos llamados a trabajar en la viña. ¿Cuántos trabajamos en la viña? Y unos lo hacemos por temporadas. Estamos en un proceso de crecimiento, pero todos estamos llamados. La respuesta que debemos dar no es de palabra. La respuesta que tenemos que dar es con hecho, con acto, con adhesión a Jesús. Yo puedo decir muchas cosas, pero si no me adhiero al Maestro, vivo, actúo y dejo permear el Maestro y el actuar del Maestro en mi vida, no voy a poder reflejar lo que el Maestro es para mí. ¿Sí? La gran comisión, la gran omisión. El Papa Pablo VI, cuando empezó una de sus cartas apostólicas, decía: ¿qué ha pasado en nuestros días con esa energía escondida de la buena nueva?
capaz de sacudir profundamente al hombre. Caímos en el catequesis, caímos en la monotonía, dejamos la misma iglesia, nosotros los cristianos, los católicos, dejamos de lado anunciar la buena nueva, la alegría de la buena nueva. Y eso, mis hermanos, nos ha pasado y le ha pasado a la iglesia católica una cuenta de cobro muy grande. Y continúa pasando una cuenta de cobro muy grande. Ok, aquí no sé qué pasó. Pero entonces, hagámosle nosotros. Que se va a acabar la batería. Crisis de fe en el mundo. Dejamos de anunciar a Jesucristo. Dejamos de anunciar la salvación que nos trajo Jesucristo. Crisis de fe. Increíble que en ciudades del mundo, en continentes católicos, tradicionalmente Europa hay que volver a evangelizar. Todas las personas que están en evangelización están siendo cuestionadas acerca de lo que está pasando en Europa. El continente que evangelizó casi que el resto de continentes hoy requiere ser evangelizado. Bruselas, por cada 3 iglesias cristianas hay una mezquita musulmana. En Holanda se están cerrando las iglesias porque no hay fieles. En Boston se están cerrando las iglesias porque no hay fieles. Por cada 3 pobladores que hay, los musulmanes y los testigos de Jehová crecen más que lo que crecen las denominaciones cristianas. Hay una crisis de fe, una confusión de fe en el mundo. Bajamos la guardia. Y cuando se baja la guardia, ¿qué pasa? Se destruyen. Cualquiera puede entrar a atacar y usted ni se dio cuenta que entraron y se le robaron las cosas, usted ni se dio cuenta de qué pasó aquí, ¿cómo así? ¿Qué 3 mezquitas? ¿Cómo así? En Colombia, un pueblo católico y en una ciudad que es tradicionalmente católica, no, pues 17 mezquitas, y entonces no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esas son unas construcciones muy grandes porque no se dieron cuenta que las estaban construyendo. Y así está pasando en diferentes partes del mundo, pueblos católicos que están en este momento, pueblos cristianos desorientados y con crisis de fe. La Agronomisión pasa una cuenta de cobro. Crecen las iglesias pentecostales, crecen las iglesias cristianas, gracias a quienes, a los católicos que emigran a otra parte a buscar la luz del evangelio. ¿Quién tiene algún amigo, conocido, familiar, vecino, cualquier cosa que se haya ido para otra iglesia? Un hermanito separado. Pues casi que todos. ¿Y quién ha escuchado expresiones como: es que fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos? Es algo completo. Nada. Es el anuncio de Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo. O sea, no están encontrando nada diferente. Tengo una gran amiga, una niña con que estudié, que me coqueteó mucho. Coqueteó es como que se me acercaba mucho y me decía: Aleja, es que nosotros nos reunimos, no sé qué, ¿tú por qué no vienes? Es que a nosotros nos gustaría, yo pienso que tú eres, no sé qué. Entonces yo me sentaba con ella, me decía, Aleja y tal cosa, y no sé qué. Yo no conozco lo que ustedes conocen, pero yo vengo en un proceso de formación espiritual. Y yo le planteaba cosas y le hacía preguntas. Y me decía: ay, es que ustedes saben del poder de la sangre de Cristo. Y yo: hello, obvio, ¿de qué estás hablando? Hagamos una oración. Hacíamos la oración. Es que ustedes saben orar. Y si orar es hablar con Dios, pues cualquiera puede hablar. O sea, no es orar, no es que sepamos, es comunicar, es tener intimidad. Entonces, yo siento que esa alegría que nos ha faltado por anunciar el evangelio, pues otras partes lo está capitalizando. Y la iglesia no es que crezcan, es cuando tenemos unas tasas de deserción muy altas, muy altas. Y alguna vez hablando con ella, me contaba la estrategia. Entonces ella miraba
y ubicaban unas personas que estaban en intenso dolor, en situaciones dramáticas y que no tenían reflejos muy importantes de que fueran católicos firmes. Y ahí iban, le llegaban. ¿Con qué? Pues con el anuncio de la buena noticia. ¿De quién? De Jesús. Y quedaban, ¡oh! Yo no sabía eso. Está en la Biblia. O sea, la Iglesia Católica nos ha enseñado cosas como esas y crecen a costa de nosotros. ¿Por qué para nosotros más que nunca como cristianos católicos es imperativo evangelizar? Muchos de nuestros hermanos aman al Señor con sincero corazón, buscan al Señor, pero hay muchos que lo están buscando en lugares donde no tienen una doctrina sana, donde las enseñanzas los están desviando en el fondo del camino de quién. Y todo eso, ¿quiénes dimos pie a eso? Nosotros. Ha pasado por diferentes situaciones, pero hoy usted y yo estamos aquí. Así que los responsables somos ¿quiénes? Usted y yo. Crisis de fe en el mundo, volvíamos y lo decíamos. Yo pienso que eso está pasando muchísimo. Ateos que creen que de la nada salió nada y un poco de nada se formaron y formaron los dinosaurios. O sea, ¿cómo entiende usted esa teoría? Personas que les es más cómodo no creer que creer, ¿sí? Porque no hay quien se siente a hablar con ellos, porque no hay quien desde una posición con respeto los escuche y de lo que nosotros sabemos. Nosotros que anunciamos, mucha gente dice, es que yo me muero de susto, ¿qué les voy a decir? Usted no le tiene que decir nada, es la palabra del Señor. Ya usted no tiene que inventarse nada, es el Señor, usted no, porque nosotros hablamos en nombre de quién y qué anunciamos, que dónde está la gran comisión, la gran omisión. Y esa omisión nos está costando mucho. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas asisten cada domingo a su parroquia? Téngalo ahí la cifra en la cabeza, 100, 200, 1000, 3000, no sé. ¿Cuántas de esas personas van al grupo de oración? ¿El 10%, el 30%, el 100%, el 200%, porque van ellos y llevan a todo el mundo, a los amigos, a los familiares, a los vecinos? ¿Cuántas de esas personas van a misa porque han sido catequizadas, pero no han tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Y cuántos de esos están en la mira de las otras iglesias? Todos para llevárselos, todos. La labor que nosotros tenemos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, antes de pensar en otras cosas, es pensar en la gente que tenemos en nuestra parroquia, que no se nos vaya, que no se vaya para ninguna otra parte, que no se vaya a tener un encuentro personal, porque nosotros no teníamos a un Jesús como el que ellos tienen. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Un dicho muy conocido, pero es eso, mis hermanos, es eso. ¿A quién le corresponde? ¿A la coordinadora que monte programas, que haga un congreso, que traiga que no sé qué? No, no se trata de eso. ¿A quién le corresponde? A mí, a cada uno de nosotros, en la diferente labor que hagamos en el grupo de oración. ¿A quién le corresponde? A mí. El Señor, por su gracia y su misericordia, nos ha llamado a servirle y nos ha encomendado un pequeño rebaño. La parroquia donde usted sirve, el grupo de oración de la parroquia donde usted sirve. ¿Ese es qué? Su objetivo. Mire que Jesús dijo: Padre, todos los que me lo has encomendado, ninguno se me ha perdido. ¿Cierto que Jesús dijo eso? Y si nosotros somos sus discípulos y seguimos el Maestro, los pasos del Maestro, ¿qué tuviéramos que decirle? Señor, ninguno se nos ha perdido, hemos hecho todo lo que nosotros tenemos que hacer. Él hace el resto, obviamente, ¿sí? Él hace lo importante, pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Miren
cuestionamientos que nos hacen con respecto a esto. El Papa Pablo VI decía: se podrán salvar los que por negligencia, vergüenza o ideas falsas omiten anunciar el Evangelio. Reflexiones que nos tenemos que hacer nosotros mismos. Ayer esa fue dura para mí, porque yo las he escuchado muchas veces en cuestionamientos de predicadores. Y bueno, pero un Papa, Pablo VI, ¿cuántos años atrás viene haciendo? ¿Cuántos años atrás? Y viene haciéndonos esos cuestionamientos, como tocando la campana. Pilas que nos estamos durmiendo con la evangelización. ¿Cuánto viene la iglesia a anunciar? Venga. De nada servirá decir Señor, Señor. Y esa es una sentencia que está en la palabra de Dios en Mateo 7:21. Pero yo prediqué en tu nombre, Señor, pero yo te anuncié. No bastará decir Señor, Señor. Muchos invitados a trabajar a la viña, pero algunos fuimos, otros no fuimos. Pepe hace una reflexión fuerte. Él obviamente habla de las obras de misericordia y dice algo que me marcó muchísimo y lo puse todo. Les voy a decir solo una, pero es que a mí me marcó mucho y dice: si podemos ir al fuego del infierno por negarle un vaso de agua a un hermano, al sediento, ¿qué pasa si nosotros no le presentamos la fuente de agua viva a ese mismo hermano, mirándolo desde el punto de vista de la evangelización? Si por negarle un vaso de agua podemos tener consecuencias, ¿qué pasa entonces si no presentamos la fuente de agua viva? Si no damos el pan vivo al hermano. La evangelización, si nosotros vemos, forma parte, es una obra de misericordia por el hermano, libera cadenas. No visita a los presos, los libera de la esclavitud del pecado. Da pan de vida al hambriento, a esos hermanos que están agotados, que no saben ya qué hacer con su vida. Entonces, mis hermanos,